Hola, ¿cómo están? Manuel Ventura nuevamente con ustedes. Bienvenidos a este espacio Conversando con Manu. Y hoy día vamos a hacer una pequeña aclaración sobre el video que hice hace una semana sobre los datos que nos entrega este libro, que se titula Líneas de Tiempo. Y el tema es que encontré una falla en cuanto a la fecha de nacimiento de Jesús. El libro registra en su línea de vida que el nacimiento de Jesús se da en el 5 AC. Y no es el único libro que lo hace. Hay varios textos que citan el 5 o el 6 AC. Y entonces hice todo un estudio, pero me escribieron y aparentemente no quedó muy claro. Entonces permítame poner el libro por acá. Y lo que vamos a ir ahora es a nuestra pizarra. He hecho una línea de tiempo para poder entender por qué yo no estoy de acuerdo con el 5 o el 6 AC. Como siempre digo, lo que tenemos que acostumbrarnos es a sustentar lo que nosotros proponemos. Entonces, lo que yo he hecho es tomar datos de la Biblia y lo que he hecho es cruzarlo con datos de la historia universal y datos que son verificables. Es decir, que ustedes pueden ir a las enciclopedias y poder constatar que lo que vamos a tratar en este día aquí es correcto. En primer lugar, vamos a descartar por varios aspectos, ¿ok? Vamos a usar varios aspectos, o sea, temas históricos, temas de narración bíblica y también vamos a usar un poco de astronomía. Entonces, lo primero que voy a hacer es criticar el tema del 5AC. ¿Por qué digo que el 5AC es imposible? Lucas, en su relato, nos dice de que en el primer censo de Cirenio se lleva a cabo que tanto José como María se tienen que mover hacia Belén, y esa es la razón por la cual el niño nace en Belén. Entonces, lo primero que tenemos que ubicar dentro de la historia, ¿quién es este señor Cirenio? Entonces, para eso hemos ido a una fuente que es el historiador Tácito, que es un senador romano. No es cristiano, no es judío, simplemente es un historiador. Y nos dice que el nombre romano de este señor Cirenio, porque Cirenio es el nombre en griego, es Publio Sulpicio Quirino. Publio Sulpicio Quirino era una persona de confianza del emperador romano. Entonces, en el 5 AC, este señor Publio Sulpicio Quirino estaba en una guerra contra los homonadenses. Y en el 3 AC, que es aquí, es herido y por eso regresa a Roma para curarse las heridas. Después de curarse las heridas, se le asignarían una nueva misión en Palestina. Recuerden que los romanos llamaban a la zona de Israel Palestina. Entonces, pero este es su segundo mandato. Lo primero que tenemos que ver es que este Publio Sulpicio Quirino tiene dos mandatos. Y este segundo mandato es el que más documentado está. Este mandato empieza en el 3 DC y resulta que en el 6 DC se le asignan a Publio Sulpicio, se le asignan los territorios de Arquelao. Le quitan los territorios, Roma le quita los territorios de Arquelao, se los asigna a Cirenio, que es Publio Sulpicio. Y entonces él, como buen administrador, lo primero que hace es un censo. Entonces, ¿qué sucede? Que este es en realidad el segundo censo de Cirenio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Tácito, el primer mandato de Publio Sulpicio se da en este espacio, entre el 10 y el 7 AC. Este de aquí es nombrado gobernador militar de Palestina, lo que hoy día conocemos como Israel. Toda esa zona para los romanos era Palestina. Entonces, aquí, en este periodo de acá, es que se hace el primer censo de Cirenio. Este es el que registra Lucas. Lucas registra este censo que se da en este primer mandato de Publio Sulpicio.
Ahora, entonces, definitivamente no puede ser ni el 5 ni el 6AC, porque el mandato está claramente documentado entre el 10 y el 7AC. Ahora, ¿por qué yo sostengo que es el 7AC? Hay algunos datos más que yo he tomado de la Biblia. Herodes muere aquí, en el 4AC, ¿correcto? Entonces, todos los relatos nos empujan hacia atrás, porque ahora ya hemos definido claramente que el primer mandato o el primer censo de Cyreno tuvo que llevarse a cabo en este periodo de tiempo, en esta ventana histórica. ¿Hasta ahí me siguieron? Entonces ya tenemos dos puntos. Herodes, ya hemos visto el primer censo de Cyreno, y ahora tenemos un dato astronómico. Lucas nos especifica que los sabios que venían de Oriente venían siguiendo una estrella. El mismo relato nos dice después que la estrella se detiene. Y el mismo relato, más adelante, nos dicen que cuando sale de conversar con Herodes, se alegran porque vuelven a ver la estrella. Entonces tenemos una estrella que se mueve, se detiene y se vuelve a mover. El único evento astronómico que calza con esa descripción sucede el 3 de octubre del 7 AC. El 3 de octubre, el 3 del 10 del 7 AC. Hay mucha gente que sostiene que aquí se da la estrella de Belén en el 5AC porque aquí se da la conjunción de dos planetas, que es Júpiter y Venus. Y efectivamente esa conjunción se da el 5AC y es una conjunción que se ve con bastante intensidad. Es más, hace un poco de tiempo se dio nuevamente esta conjunción y se volvió a ver la estrella brillante. Sin embargo, hay un problema. Esta conjunción no se mueve. Es decir, está fija y sucede una sola vez al año. Sin embargo, el relato nos deja ver de que los sabios venían siguiendo la estrella durante meses, porque estaban viajando ¿desde dónde? Desde la zona de Babilonia hasta Israel. Por ende, esa conjunción planetaria tendría que durar varios meses. Entonces resulta que el 3 de octubre, en el 7AC, se da una conjunción planetaria que es justamente la conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, y ojo con este detalle, alineado con el planeta Tierra y con Marte. He ahí el detalle. Cuando los tres planetas están alineados, es decir, están girando en simultáneo, la conjunción entre Júpiter y Saturno pareciera que se da 3 veces en el año. Ahí es el detalle. Esa conjunción planetaria bajo ese contexto específico e histórico se puede ver 3 veces en el año, a diferencia de esta conjunción que se ve en un solo momento del año, la conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, alineado con el planeta Tierra, se puede ver 3 veces en el año. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Júpiter y Saturno se están moviendo junto con la Tierra, es decir, los tres estamos en línea, nos diera la impresión que la estrella se mueve, porque los tres nos estamos moviendo en forma paralela. De esa manera, mi punto de observación, sobre todo de la zona de Oriente hacia el cielo, es como que esa estrella se está moviendo. Entonces yo la sigo. Pero resulta que en algún momento del año tiene que suceder la conjunción de forma real. Eso sucedió el 3 de octubre del 7AC. Por eso es que el relato dice y la estrella se detuvo, porque en ese momento la conjunción se ve fija en relación al punto de observación. Una vez pasado ese evento, nuevamente los tres planetas siguen alineados y nuevamente Júpiter y Saturno siguen muy cerca desde mi punto de observación, porque los tres nos estamos moviendo en forma paralela. Entonces, desde mi punto de observación me da la impresión nuevamente que la estrella se mueve.
Ese fenómeno astronómico que se repite cada 850 años y la astronomía es una ciencia exacta, entonces podemos definir claramente cuándo se da. Ahora, como siempre digo, Dios es sabio y deja evidencias. Hay una tablilla cuneiforme que se encuentra en el Museo de Múnich, en Alemania actualmente. Esta tablilla fue traducida por Schnabel en 1925. ¿Qué sucede? Que esta tablilla habla de ese fenómeno astronómico. Ese fenómeno astronómico pertenece a la escuela de Sipar, que es la ciudad más antigua de Babilonia y especializada en astronomía. Es decir, que los de Oriente sabían perfectamente cómo manejar un mapa astronómico en la antigüedad. Y eso es muy interesante. Entonces, nuevamente, regresando a nuestro punto de observación, tenemos que, en primer lugar, Publio Sulpicio Quirinio tuvo 2 mandatos, entre el 10 y el 7 AC, y del 3 en adelante y en el 6 DC se le asignan las tierras de Arquelao y se produce el segundo censo. Lucas fue meticuloso en especificarnos que fue en el primer censo que tuvo que haberse llevado en este periodo. Pero adicionalmente, sabemos que la estrella que se describe en los relatos bíblicos se mueve, se detiene y se vuelve a mover. Ese fenómeno astronómico solo sucede en el 7 AC. Entonces, de esta manera podemos concluir que con bastante certeza podemos asegurar que Jesucristo nace en el 7 AC. Como siempre digo, he aquí las evidencias, ahora a ti te toca tomar el veredicto. Nos vemos en la próxima. Bye bye.